en la anterior sesión, el día lunes, donde, bueno, por algunos problemas que tuve con el audio, no pude escuchar sus comentarios. Y bueno, para solventar, para mejorar esta situación, vamos a hacer el repaso habitual de la clase anterior, las diapositivas, y bueno, en el intermedio entre esa parte y el tema actual, podemos resolver las preguntas que se les haya quedado de la clase anterior, si son tan amables. Bueno, sin más preámbulo, esperemos a que sea 36. Yo también quisiera que me puedan dar retornos, si pueden escuchar bien la clase para no tener esas dificultades del audio otra vez. Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a estar mucho más. Una vez más, me disculpo con ustedes y bueno, esperaremos a que todos entren. Yo creo que en unos 5 minutitos más podemos iniciar.
Bueno, buenas noches. En mi reloj ya están las 7:36. Sé que podemos ir empezando. Hoy vamos a tocar dos temas muy interesantes. La enfermedad de Crohn. Hay un micrófono, por favor, si lo podemos apagar. Bueno, creo que ya lo han limitado. Bueno, vamos a tocar los temas de enfermedad de Crohn y vamos a tocar igual la isquemia mesentérica. Dos temas muy importantes y aunque no llegan a ser tan frecuentes con los que ya hemos hablado, son muy catastróficos, especialmente el último, donde los pacientes tienen una gran posibilidad, una gran frecuencia de, bueno, un gran aumento en la mortalidad. Son de importancia en ese caso el diagnóstico rápido, el diagnóstico adecuado y bueno, todo el manejo posterior, porque también las cirugías son complejas, especialmente si se prolonga el cuadro y el manejo postoperatorio igual llega a ser bien intricado. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con el resumen que les había mencionado del tema que hicimos la anterior semana, perdón, en la anterior clase el día lunes. Bueno, volviendo un poquito a lo que vimos de intestino delgado, podemos ver que el intestino delgado tiene sobre todo tres partes, ¿verdad? Estas tres partes nos van a dar el duodeno, el yeyuno y el ilion. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, así no distraemos a los demás participantes. Gracias. Bueno, el duodeno, que es la primera porción, el yeyuno, que es la segunda porción, y el ilion, que es inmediata posterior, la tercera porción. El duodeno que está comunicado con el anso pilórico. Y bueno, que hay dos partes muy importantes. Una, bueno, hay cuatro segmentos, perdón, el duodeno que tiene dos diferenciaciones en su estructura muy importantes. Una parte que está retroperitoneal y una cuarta porción que está peritoneal. Esto va a ser de mucha importancia en los siguientes temas que vamos a ver. Bueno, el yeyuno, que es inmediatamente posterior al duodeno, que bueno, es un sitio sobre todo de absorción de nutrientes, absorción de carbohidratos, absorción de proteínas y en cierta manera absorción de líquidos de misma forma. Hemos visto que la unión yeyuno-ileal igual es arbitrariamente segmentada, el 40% el yeyuno y el 60% el ilion, ¿no? Bueno, hablando del mismo ilion, ya tenemos a la tercera porción de intestino delgado. Este está encargado sobre todo de sales biliares, de la absorción de sales biliares y la absorción de la misma forma de las vitaminas B12 sobre todo, la que está acompañada del factor intrínseco que hemos visto desde la clase gástrica. Bueno, están irrigadas por arterias que quiero que se acuerden, la arteria celíaca, sobre todo en la parte anterior, y mesentérica superior, y en el duodeno distal, y el duodeno distal, el yeyuno y el ilion, están sobre todo dadas por la arteria mesentérica superior. Estas van a ser muy importantes en el tema que vamos a tocar hoy día. Bueno, el drenaje venoso es dado paralelo a las arterias y es dado por la vena mesentérica superior. Igual en el drenaje linfático, muy paralelo a las arterias y las venas, aquí podemos ver que van a drenar estos vasos linfáticos a los ganglios mesentéricos. Posterior a eso van a drenar a la cisterna del quilo. La cisterna del quilo va a ir al conducto torácico y luego llegan a la vena subclavia para allá el drenaje central. Está inervado ya por la parte parasimpática por el nervio vago, los nervios vagos, tanto derecho e izquierdo, y el simpático por los nervios esplácnicos. ¿Ok? Continuando, ya hemos visto que tiene cuatro capas, una capa mucosa, una capa submucosa y una capa muscular propia, y la serosa que está en la parte más superficial. En la capa mucosa tenemos segmentos importantes que hemos visto el epitelio que está encargado sobre todo de la absorción, la lámina propia que nos va a ayudar mucho en la defensa y la muscular es mucosae que tiene la parte muscular, la parte del movimiento igual. Ahora esto está organizado en, ya sabemos, el borde de cepillo de los enterocitos, pero también en vellosidades y criptas. Estas vellosidades ya marcadas y las criptas que nos ayudan mucho en la proliferación de las células pluripotenciales que hemos visto, ¿no? Que van subiendo este camino que tarda de 2 a 5 días, que hemos visto en la anterior clase. Bueno, los enterocitos que son los que están encargados de la absorción a través de sus microvellosidades, que van a estar encargados de la absorción de agua, en la absorción de electrolitos, en la absorción de lípidos, en la absorción de hidratos de carbono, a través de los diferentes sistemas de difusión pasiva y activa, transporte activo, que hemos revisado en la anterior clase. También hay células de importancia que pudimos ver, las células de Goblet, las células enteroendocrinas, las células de Paneth,
las células hemlinfocitarias, ¿no? Las células de Goblet que están encargadas sobre todo del moco, las células enteroendocrinas que nos van a generar secreciones a través de glánulos de agentes reguladores, también hormonas, las células de Paneth que van a estar en la base de la cripta y van a fomentar van a hacer la secreción de enzimas digestivas, de péptidos antimicrobianos para fomentar ese catabolismo de los nutrientes. Y las células M y los linfocitos que nos van a ayudar en la defensa muscular, que hemos visto que el intestino delgado, aparte de su función de absorción y secreción, tiene una función protectora linfocitaria muy marcada a través de las placas de Peyer que ya han visto en la anterior clase. Bueno, en la capa submucosa tiene ese tejido conectivo denso, esas redes vasculares muy importantes para la reposición de células, los plexos submucosos de Meissner y fibroblastos para formar la estructura, la capa muscular que nos va a ayudar con los movimientos peristálticos, y hemos visto los movimientos de propulsión y retropulsión a través de las capas de celulares y musculares, tanto la circular y la longitudinal, que aquí tenemos los dos periodos que se deben acordar. Un periodo cuando comemos, que está sobre todo encargado de la contracción proximal al quimo, al contenido alimenticio, y la dilatación distal. Y bueno, en la parte intraprandial, este movimiento a través de las tres fases para limpiar todos los sedimentos, todo el restante de alimentos, las células muertas que hay que movilizar a través del intestino. Y bueno, la capa serosa también es un recubrimiento del peritoneo visceral, sobre todo encargado de capas mesoteliales, que ahí en la imagen también se puede ver. La fisiología, que ya hemos tocado en detalle en la anterior clase, cómo está la absorción de esos nutrientes, ese catabolismo de vitaminas, de hidratos de carbono, de proteínas, cómo dividimos las moléculas de cosas de gruesos, de grandes, de cadenas amplias, a lo más básico, a lo más elemental para que pueda ser usado por las células. Como también tenemos esa función de barrera para proteger. Doctor, Dime, no se le escucha muy bien, doctor. no se me escucha muy bien. Ahora, a ver, déjame intentar un cambio Sí, sí, en la... Se ahora sí. escucha entrecortado. Sí, entrecortado se ¿Escucha escucha, entrecortado? doctor. A ver, permíteme un segundito. Vamos a intentar hacer este cambio con el manejo. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor, se Perfecto. escucha mejor. Ahora sí los escucho a ustedes igual. Perfecto. Bueno, continuando con esto, podemos ver cómo esa absorción, esa digestión va a ser ese catabolismo como les digo, de las cadenas grandes, de los objetos, de las macromoléculas, a una micromolécula que puede ser absorbida por el intestino. También tenemos funciones de barrera inmunitarias, como hemos visto a través de las células T, los antígenos presentadores de... Doctor, se le vuelve a oír lejos, entrecortado. que me vuelve a Se abrir escucha lejos. como si tuviera con audífono. Ahora se me escucha mejor. Sí, Doc, ahora sí. Ahora sí, bueno, vamos a intentar mantener esto. Estoy manejando, la verdad, con el mismo audio de la computadora, o sea que a ver si funciona así. Bueno, los antígenos presentadores, las células presentadoras de antígeno, para poder marcar estos patógenos y poder generar una defensa protectora a través de las placas de Peyer para que ataquen a estos patógenos. También la función endocrina a través de las células B, las células S, las células M para producir las distintas hormonas que ya conocen. Y igual la adaptación intestinal, que nos es muy importante en las resecciones intestinales para que esa hiperplasia dentro del intestino puede generar que haya un cambio dentro de los segmentos para generar otro tipo de segmentos, ya sea un yeyuno que se puede volver ilio o un ilio que se puede volver incluso colon para ver cómo podemos absorber lo que hemos perdido a través de la cirugía. Bueno, continuando. Ahora sí, en la parte de la patología, teníamos la obstrucción de intestino delgado, una patología diaria muy frecuente que va a ser la interrupción del flujo normal del contenido intestinal a través del intestino delgado. Esta puede llegar a ser una suboclusión parcial o una oclusión total, una completa. ¿Cuáles serán las causas más comunes? Aquí tenemos que diferenciar entre un paciente posoperatorio y un paciente no operado. Un posoperatorio usualmente son bridas y adherencias, y en un paciente no operado, las hernias sobre todo. Y bueno, entre los dos grupos, las adherencias igual mantienen
la mayor frecuencia y bueno, los diferentes tipos de enfermedades que pueden generar obstrucción intestinal. Una de las cuales vamos a hablar justo el día de hoy, la enfermedad de Crohn. Bueno, la presentación clínica ya hemos visto que aquí hay una diferencia marcada entre los pacientes que están con una obstrucción intestinal estrangulada o una obstrucción intestinal simple, ¿no? Las simples, que son las más comunes, tienen dolor abdominal, cólicos, distensiones abdominales, alteraciones en los ruidos que pueden ser hiperactivos en primera instancia, luego hipoactivos o ausentes, pueden tener levemente una distensión abdominal. Y bueno, si ya llegamos a las obstrucciones complicadas, las obstrucciones estranguladas, ya tiene un dolor que no tiene relación con la clínica del paciente, un dolor no exagerado, sino descompensado, ¿no? También tenemos una decisión más marcada, ya podemos tener signos de peritonismo. Bueno, el diagnóstico clínico se va a basar sobre todo en nuestra anamnesis, preguntar, indagar en el paciente sobre antecedentes quirúrgicos, posibilidades de neoplasias ya diagnosticadas, masas abdominales o alguna otra intervención, usualmente eh, radioterapias, también el examen físico para ver masas, para descartar posibles hernias y ver la parte abdominal, sobre todos esos ruidos, esos ruidos hidroaéreos, esos ruidos intestinales que van a generar esa tonicidad, hiperactivos o alta o tonos de lucha, que también hemos llamado anfóricos, que van a sugerir que estamos frente a una obstrucción. También hay que ver que podemos hablar de las placas de abdomen, estas que nos pueden mostrar esa triada que hemos marcado, de esas 3 niveles hidroaéreos en 3 segmentos diferentes, de 3 centímetros cada uno, una ausencia de aire en colon que también se puede asociar, la tomografía computarizada, que es de gran ayuda y es un método de elección para confirmar este diagnóstico, porque vamos a poder ver ese sitio donde está generando la Doctor, no se le escucha. ¿Te sigue sin escuchar? Hay un momento de la clase donde se escucha como si se alejaría del micrófono. A ver, permíteme que arregle esta cosa. A ver, otra vez, ¿ahora se escucha bien? Sí, ahora sí. Bueno, intentemos de esta forma. He cambiado ya el aparato. Bueno, como les comentaba, la tomografía computarizada que va a marcar ese sitio de diferenciación, ese sitio donde tenemos el intestino dilatado, la obstrucción y el sitio que está ya eh, contraído porque no hay paso por la obstrucción misma. Igual en la ecografía abdominal que podemos ver diferentes estructuras abdominales, que aquí nos va a ayudar sobre todo en pacientes pediátricos para detectar las patologías que tienen, la intususcepción, estenosis pilórica y una serie de patologías que también se pueden ver. Bueno, ¿qué hacemos frente a estos pacientes? Lo principal es restituirlos, reposicionarlos, restablecerlos de forma clínica, métodos clínicos, medicamentosos, para una posible cirugía o una restitución completa. Esto quiere decir restitución de líquidos intravenosos porque está con una deshidratación marcada por la extravasación de líquido, el secuestro de líquido por la inflamación que estamos presentando. También no hay deposiciones, hay vómitos usualmente que se pierde una gran cantidad de líquido. Descompresión de todo este segmento proximal donde está el estómago para poder liberar la presión en cierta forma y evitar una broncoaspiración. Monitoreo tanto de electrolitos y bueno, de nutrientes, donde se puede ver alguna alteración para evitar complicaciones posteriores. Aquí hemos visto hipocalcemias, hipomagnesemias, hipocalemias, que también pueden estar muy relacionadas. Y ver un tratamiento no quirúrgico en pacientes que tienen una obstrucción, ya sea parcial, que no ha sido, bueno, una obstrucción parcial o una obstrucción no complicada. Eso también tenemos que tener límite de tiempo, que en una diapositiva más vamos a ver. Bueno, cuando hay que entrar a operar, usualmente cuando tenemos una obstrucción total de la luz, cuando tenemos signos de complicación, aquí este dolor que les comentaba, este dolor que también nos va a ser muy útil para el siguiente tema que vamos a tocar en unos momentos, signos ya de peritonismo y signos de shock séptico usualmente, taquicardia, acidosis metabólica, una leucocitosis muy marcada, hipotensiones, y bueno, también hay que ver si es que el tratamiento conservador no funciona entre un día o 2 días, 48 horas, es indicación igual de un procedimiento quirúrgico. Bueno, ya hemos visto las posibles complicaciones, que a través de la obstrucción y la falta de vascularidad de ese segmento del intestino, llegamos a la isquemia posterior necrosis, y esta necrosis que genera un segmento de debilidad que puede ser perforado del intestino. Una perforación en el intestino y en la cavidad abdominal va a hacer que el contenido intestinal salga de la cavidad de la luz
Llega a la cavidad, nos genera una peritonitis, una sepsis, y esto llega a una gran fatalidad, una mortalidad muy marcada. Y bueno, ya hemos hablado un poco de los desequilibrios hidroelectrolíticos, que hay que evitar estos desequilibrios para no generar algunas alteraciones mayores. Bueno, en el postoperatorio, una vez que hagamos la cirugía, si es que llegamos a hacerla, hay que hacer una reintroducción gradual de la dieta, una monitorización de cómo está el intestino a través de evidenciar signos clínicos, ya sea ausencia de náuseas, ausencia de periodos eméticos, van a disculpar, ausencia de expulsión de gases por vía oral, una mayor presencia de ruidos hidroaéreos, presencia de flatos, hemos visto canalización de gases en nuestro medio y catarsis. Y bueno, también prevenir complicaciones quirúrgicas, que esto es una buena técnica quirúrgica una técnica quirúrgica adecuada, va a poder protegernos de posibles futuras complicaciones. Y también el uso de hialurano nos puede ser muy útil, sin embargo, eso es un poco difícil en nuestro medio. Una vez más, repasando cuáles son los más comunes, hay que estar muy atento de las adherencias, que son la causa más común, y esto se hace a través de limitar el alcance quirúrgico que tenemos, invasivo, y limitar la intervención quirúrgica, no tocar más de lo que tenemos que tocar. Y bueno, otras causas comunes son las hernias, que hay que estar con mucho cuidado en la parte clínica, eso ya han debido ver, me parece que en clases previas, el vólvulo y la intususcepción, usualmente el vólvulo en pacientes adultos y la intususcepción en pacientes pediátricos, la enfermedad de Crohn, que vamos a tocar un poquito más a detalle en las próximas diapositivas, y los TEUs. Siempre estar atentos de cualquier tipo de masa abdominal para tener el cuidado necesario para indicar el manejo, ya sea por oncología o hacer la resección nosotros. ¿Ok? Bueno, en este pequeño resumen, que creo que hemos tomado unos 15 minutitos, no sé si quedaron preguntas del día de ayer, perdón, del día lunes. Si quieren realizarlas, podemos resolverlas o intentar resolverlas en el mejor de los casos. En el chat si hay algo mayor. No, creo que no. A ver si se escucha, aumente el volumen. No, perfecto. Entonces no hay ninguna por el momento. Igual vamos a aprovechar porque los dos temas que vamos a tocar son amplios. Muy bonitos, muy amplios, así tampoco los hago quedarse hasta muy tarde. Bueno, toquemos un pequeño caso clínico. Y el caso clínico dice lo siguiente. Tenemos un paciente varón de 35 años. No tiene antecedentes médicos de importancia. Se ha presentado a nuestro consultorio. Tiene dolor abdominal crónico en cuadrante inferior derecho. Tiene una diarrea persistente que está presente desde los últimos 6 meses. El dolor no es continuo, llega en periodos. Es de tipo cólico y se asocia a febrículas. Ha habido una pérdida de peso significativa, casi 10 kilos, la cual no ha sido intencionada por el paciente. También tiene periodos de fatigas y a veces presenta rectorragias. Bueno, hacemos el examen físico del paciente y hemos encontrado un abdomen blando. No hay signos de peritonismo, sin embargo, tiene una hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho. ¿Ok? Y hay una masa, se puede sentir una masa palpable. Hemos pedido los laboratorios y las pruebas imagenológicas correspondientes, una colonoscopía sobre todo, ya que hemos encontrado un signo muy característico que nos ha llamado la atención, el signo de empedrado en ilion terminal. Esta parte del ilion terminal igual se van a acordar, es bien importante. Hemos sacado una biopsia a través de la colonoscopía donde hemos encontrado granulomas no caseificantes en la mucosa intestinal. Con eso podemos ver que no estamos descartando un posible cuadro de TB. Los laboratorios tenemos una anemia de 11 gramos sobre decilitro, nematocito igual bajo, leucocitosis, una proteína C elevada, se nos está marcando una inflamación aguda, albúminas igual levemente bajas, una calprotectina fecal elevada. Esto sí, debo decirles que no es muy común encontrar en el medio, pero bueno, está elevado, que igual vamos a ver por qué estamos elevado. Y en la tomografía vamos a encontrar un engrosamiento de la pared intestinal con una masa inflamatoria en ilion terminal y hay presencia de signos de absceso. ¿Ok? Bueno, una vez que acabemos el cuadro, me van a contar
qué opinan del caso clínico. Una vez que acabamos el temita de enfermedad de Crohn, van a explicar qué opinan del caso clínico y de esos datos que hemos subrayado. Bueno, empecemos con el tema. Enfermedad de Crohn. Interesante que está englobada en las enfermedades inflamatorias intestinales. Tiene su compañera, sin embargo, eso me parece que lo vamos a avanzar un poquito más adelante, la colitis ulcerosa. Bueno, ahora hablando específicamente de la enfermedad de Crohn, vamos a hablar que es una enfermedad inflamatoria transmural, ¿ya? Eso, por favor, acuérdense, ¿qué quiere decir transmural? Que afecta todas las capas, que puede afectar todas las capas del intestino. Esas 4 capas que hemos visto en la clase anterior pueden estar tomadas por esta patología. Idiopática, que aún lamentablemente no tenemos una causa a ciencia cierta. Hay teorías, hay hipótesis que vamos a tocar en un momento, pero no se sabe a totalidad cuál es el causante. Y crónica, que esto es progresivo en el tiempo. Ya van a ver en la fisiopatología cómo van afectándose bueno, los signos en el intestino, los daños en el intestino y van aumentando, van complicándose, agrandándose y pueden llegar a las complicaciones grandes que vamos a ver. Y bueno, tiene una lesión en saltos. Esto igual es muy importante. Un poquito más adelante vamos a ver ese patrón de adoquinado, ese patrón empedrado. Y algo también que lo diferencia de su compañera, de su hermana, me gusta decir, es que puede afectar todos los segmentos del tracto alimenticio, desde la cavidad oral hasta la cavidad anal. Mucho más común en ilion y en colon. Eso también. Buenas noches, disculpe que le interrumpa, pero aún ¿No se escucha? que se corta la explicación que usted da como si se alejara del micrófono. Ahora, realmente no sé qué más puedo modificar. Lo voy a intentar hablar más cerca al micrófono. ¿En qué parte se cortó? En lesiones en salto, ¿verdad? Sí, en lesiones en salto. Ujú. Perfecto. Bueno, volviendo a recapitular. Como les digo, espero que también tengamos un poquito más de tiempo. Si pasara esto, me vuelven a decir y podemos volver a repasar hasta que no pase algo. Creo que estoy con dificultades con el hardware, pero bueno, vamos a solventarlas, ¿no? Las lesiones en salto pueden afectar esa forma de empedrado. Van a afectar diferentes segmentos de la mucosa intestinal, no una línea continua, que esto la va a diferenciar de su enfermedad hermana, la colitis ulcerosa, como ya estábamos viendo, la colitis ulcerativa. Y bueno, también puede afectar todo la longitud entera del tracto alimentario, del tracto intestinal, desde la boca hasta el ano. Esto igual es una diferencia muy grande de la colitis ulcerativa, ya que esa solo maneja colon sobre todo. ¿Ok? ¿Dónde pasa usualmente? Es en la ilitis terminal, en el ilion terminal y en el ciego, en el colon proximal igual, sobre todo en el grueso, pero puede afectar toda la longitud del intestino. ¿Cuánto pasa? Bueno, nuestro libro base marca datos estadísticos americanos. Lamentablemente nuestros estudios no son tan completos como para poder competir con estos datos, pero bueno, igual son los que a veces preguntan en los exámenes de residencia. Se manejan frecuentemente en países de tercer mundo, perdón, en países de primer mundo, en países desarrollados. Tiene eh, una mayor relación al nivel socioeconómico. Es más frecuente en mujeres que en hombres y se diagnostica en estas 2 etapas de la vida, en la tercera década y en la sexta década. O sea que usualmente vienen en pacientes con 30 años sobre todo y tiene un segundo pico a los 60 años. Puede estar relacionado mucho con factores genéticos que vamos a tocar en un momento y también con ambientales. Algunas infecciones bacterianas se cree que son las que generan esta patología o que pueden catalizar esta patología. Tienen una relación genética muy marcada, como pueden ver en pacientes de primer grado. Si tu papá, tu hermano tiene patología inflamatoria intestinal, tú también estás mucho más predispuesto a esta patología, casi 15 veces más. Y bueno, si tienes antecedentes familiares, 20% más. El nivel socioeconómico, como ya hemos visto, es de mayor riesgo y la lactancia materna te protege a esta patología. El tabaquismo es asociado a mayor riesgo de presentar la patología y de presentar complicaciones que llegan a requerir cirugía. Bueno, continuando.
ya vamos a entrar a la fisiopatología. Como les comentaba, hay dos hipótesis grandes. Una que está dada por un factor genético que te predispone a esta inflamación sostenida. Y el otro, que tienes una respuesta inadecuada a un estímulo, ya sea inocuo o una afección exagerada a un estímulo patógeno, que te va a predisponer a un daño a la mucosa, un daño al segmento intestinal. Y bueno, puede ser esta alteración en la barrera epitelial normal, esta normalidad, que te va a generar una respuesta excesiva de los linfocitos. Estos linfocitos, a través de estos estímulos, van a dañar sostenidamente la mucosa, van a alterar todos los planos de la mucosa. La parte genética se basa a través de estos dos genes, el gen IBD1, ¿ok? Y el gen NOD2, por favor. Y bueno, si tenemos el IBD1, tenemos un riesgo 40 veces mayor asociado. Y si tenemos el NO2, nos va a afectar inmediatamente en la respuesta innata inmediata. Como les digo, esta parte sí tiene mucho que desarrollarse más y esto es lo que nos pide el Schwartz que sepamos. Entonces, con esto vamos a tener una disminución, una mayor disminución en el control de esta respuesta inmune innata y frente a cualquier de esos estímulos, ya sea exagerados o predisposición, vamos a tener un mayor daño a la mucosa dada por nuestras mismas células, en este caso los linfocitos T. Ahora, también se cree que una apendicectomía te puede aumentar el riesgo para una enfermedad de Crohn, porque esto ya un poquito alejándonos del Schwartz, es por un mayor estímulo de esta protección que puede afectar estos segmentos de la mucosa y desencadenar esta patología. Bueno, continuamos. Una vez que tenemos una lesión en la mucosa, van a empezar a ver las úlceras aftosas, unas pequeñas lesiones, usualmente de 3 milímetros, que pueden ser circulares, que van a generar una colección de granulomas linfoides. Van a ir dañando capa a capa la mucosa. Con el progresar del tiempo, esta úlcera aftosa se va a volver lineal o serpentiginosas, que en la siguiente imagen van a poder ver un poquito más. Estas úlceras van a llegar a tener una conglomeración, que aquí ya se llaman las úlceras estrelladas, un marco más grande. Ahora, estas úlceras no están quietas, no están eh, solo en un lugar del intestino, pueden estar en diferentes segmentos y en diferentes compartimentos dentro de un mismo segmento. A lo que me refiero es que puede haber una lesión en la cara posterior y una lesión a 1 centímetro, 2 centímetros posterior, igual en la cara posterior o en la cara anterior. Esto genera este aspecto adoquinado. Como han debido ver alguna vez un empedrado en las calles, igual, lesión, mucosa adecuada, mucosa normal, lesión y mucosa normal. Y en la parte longitudinal hay estas líneas serpentiginosas que ahorita vamos a ver. Progresando esta patología, podemos llegar a que esta inflamación va a horadar, va a dañar todas las capas de la mucosa, perdón, de la mucosa, de la submucosa, de la muscular y de la serosa, generando esta inflamación transmural. Transmural, que es el sello patonomónico de la enfermedad de Crohn. Si ves esta inflamación transmural, estamos pensando sobre todo en una enfermedad de Crohn. ¿Dónde va a pasar esto? En un segmento del intestino, en otro, es focal, no es generalizado. Usualmente hay lugares donde está mal la mucosa, donde está dañada, y lugares donde está adecuada. Ahora, otro hallazgo que es muy característico, casi patonomónico de la enfermedad, es que a través de la cicatrización de la fibrosis que va a presentar estas lesiones y la cronicidad de esto, la grasa va a invadir estos segmentos. Entonces, la grasa mesentérica va a proteger, va a intentar proteger y va a generar esta envoltura grasa muy marcada que enseguida la van a poder ver. Y bueno, aquí pueden ver las lesiones y cómo la grasa va modificando, va protegiendo, va cicatrizando en todo caso estas lesiones. Bueno, ya hemos visto que esto puede dañar todas las estructuras, todas las capas mucosas o mucosa muscular y serosa, pero si llegamos a la serosa, también dañamos a órganos contiguos, a órganos que están al lado de nuestro intestino dañado. ¿Qué es lo primero que vamos a ver
cercano, contiguo a nuestra asa intestinal, otra asa intestinal. Entonces, al generar una inflamación en mi asa, en mi parte de serosa, puedo adherirme a otra asa. Puedo generar mucho más compromiso para generar un signo de obstrucción. Usualmente estas asas pueden estar pegadas y pueden ser pegadas sin la necesidad de que haya un... Por favor, ese micrófono, si lo podemos apagar, hay un, hay un retorno que lo podemos para no distraernos. Bueno, como les decía, estas adhesiones a otras asas intestinales van a estar pegadas y puede generar posibles complicaciones como obstrucciones intestinales. También a esta inflamación transmural, como les decía, hay una cicatrización, una fibrosis. Esto puede disminuir el calibre de la luz. Al disminuir el calibre de la luz, va a generar una posible estenosis, va a cerrar el conducto. A esto también se puede generar la posibilidad de generar abscesos intraabdominales por una translocación bacteriana dentro de la cavidad. Y si llegamos a perforaciones unidas a otros segmentos, aquí estamos hablando de fístulas entre asas, ¿ok? A su vez, a veces, por un daño tan marcado en la mucosa intestinal, hay la presencia de perforación libre en estas asas y, bueno, puede generar las posibles consecuencias de una perforación libre en estas asas. En este caso, estamos hablando de una peritonitis probable, ¿no? Como complicaciones. Y bueno, ya hemos visto las lesiones en saltos, que son las afectaciones discontinuas del intestino, y hay que diferenciarla. Esto yo creo que en la clase que hacemos de enfermedades inflamatorias intestinales vamos a poder ver las diferencias entre la colitis ulcerosa ulcerativa y también la enfermedad de Crohn. Las dos más claras que si quisiera que se queden es que la colitis ulcerosa se queda sobre todo en las capas mucosa y submucosa. La enfermedad de Crohn pasa esa, eh, esa función transmural que hemos visto. Y bueno, la colitis ulcerosa puede asociarse con los... Y bueno, viendo en la presentación clínica. La presentación clínica, vamos a ver qué es lo que nos va a generar. Lo primero que nos genera es dolor abdominal, un marcado dolor abdominal sobre todo, como han visto en el caso clínico, en la región del cuadrante inferior derecho, donde más comúnmente se desarrolla esta afección, que también te puede generar diarreas marcadas y pérdidas de peso sin intención. Pacientes que no están generando ningún procedimiento dietético ni ejercicio físico extenuante, que pueden llegar a tener pérdidas no presupuestadas, no ideadas. Ahora, hay que ver, como ya hemos visto en las posibles complicaciones, tres diferenciaciones para ver cómo está la clínica. Pacientes crónicos, podemos ver enfermedad fibroestenótica, donde la cicatrización va a generar cuadros de oclusión intestinal, que ya hemos visto en la anterior clase. Enfermedad fistulizante, que va a generar conexiones entre dos epitelios de diferentes segmentos, dos epitelios intestinales, un epitelio intestinal y un epitelio de algún órgano, ya sea hueco o sólido, o una enfermedad fistulizante hacia el exterior, una fístula enterocutánea, que también son de difícil manejo. Y bueno, una enfermedad inflamatoria agresiva, que esto presenta cuadros mucho más rápidos, muchos más concisos, que pueden llegar a un descompensamiento del paciente mucho más rápido. Bueno, como tocábamos, estos dos segmentos son los más comúnmente, más frecuentemente dañados, el intestino delgado en la parte distal y el colon en la parte proximal, tocando el ciego de misma forma. Es una enfermedad iliocecal. Sin embargo, en casi 5 a 10% de los pacientes podemos tener como primer síntoma afecciones perineales, abscesos perineales, fístulas perineales, que nos pueden llegar a generar esta duda diagnóstica para poder ir a otras patologías que hay que diferenciarlas. A su vez, podemos tener manifestaciones extraintestinales, no en la luz intestinal, no en el tracto digestivo. Se cree que aproximadamente el 25% de todos los pacientes que tienen enfermedad de Crohn pueden llegar a presentar estas manifestaciones extraintestinales. Y una cuarta parte de esos 25%, pues estamos hablando 25% al 25%, puede generarnos más de una, siendo la más común dentro de la cavidad abdominal, las hepatobiliares. ¿Ok? Pero sin embargo hay todas estas manifestaciones en las cuales hay que estar atentos. Muchas de estas, especialmente el pioedema gangrenoso y el eritema nodoso, tienen que ver con la progresión de la enfermedad. Sin embargo, hay otras que ahorita enseguida vamos a ver que no tienen tanta relación, que pueden ser solo
simultáneamente en el paciente. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Ya tenemos las dudas, la sospecha diagnóstica con nuestra clínica. El diagnóstico se va a establecer principalmente por estudios endoscópicos, ya sea una endoscopía alta, porque hemos visto que en todo el tracto intestinal puede estar, o una colonoscopía con llegada al ilion terminal, donde vamos a ver esas lesiones de adoquinado. Por favor, si ven una apariencia de adoquinado, piensen directamente en una enfermedad de Crohn. ¿Ok? Bueno, ya hemos visto qué clínica nos tiene que dar sospecha para llegar a una enfermedad de Crohn. Vamos a hacer un repaso, un pequeño repasito, que es el dolor abdominal agudo en el cuadrante inferior derecho, sobre todo, diarreas, inflamaciones intestinales en radiografías, en endoscopías, estenosis al hacer la endoscopía o fístulas. Y esto nos puede llevar a pensar en una enfermedad de Crohn. ¿Qué diagnósticos diferenciales vamos a tener? Sobre todo su enfermedad hermana. Hay que diferenciarla grandemente de la colitis ulcerosa. Eso se puede hacer a través de los hallazgos que tenemos endoscópicos y a través de otros anticuerpos que enseguida vamos a tocar, que nos pueden dar la sugerencia, ¿no? No son diagnósticos ya definitivos. Igual hay que ver la diferencia de isquemia mesentérica, de enfermedades vasculares, de enfermedades diverticulares y una gran acápite en los síndromes de intestino irritable. La clínica se parece mucho. Sin embargo, las imágenes patológicas, en las que hemos hablado mucho, no llegan a tener esa relación. Aunque tengamos esa diarrea, aunque tengamos esa pérdida de peso continua, no hay esa complicación en procedimientos endoscópicos, por ejemplo. Y si tenemos eso, y si tenemos alguna dificultad en procesos endoscópicos, ya tenemos una presencia de protección grasa, de cubierta grasa, mejor dicho, o de adoquinado, ya nos vamos a un diagnóstico directamente de enfermedad de Crohn. Laboratorialmente, ¿cómo llegamos a este diagnóstico? Bueno, aquí hay que diferenciar de otras patologías de las que hemos hablado. El recuento, el hemograma completo puede estar con leucocitosis, como hemos visto en el caso clínico. Sin embargo, no va a ser directamente relacionado a esto. Puede estar en otras patologías, hay la misma función. Puede haber alteraciones por la pérdida de absorción adecuada en el intestino delgado, pérdida de electrolitos, afectaciones en funciones renales por los líquidos que perdemos, afectación en el B12 si es que es en el ilion terminal, factores de inflamación aguda como el PCR, la velocidad de eritrosedimentación. Y aquí ya tocamos dos puntos en los anticuerpos que nos van a importar mucho. Los anticuerpos ANCA y los anticuerpos que son anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos o contraneutrófilos, y los ASCA, que son anticuerpos cerviceae antisaccharomyces. Esto nos sirve de gran importancia para poder hacer la diferencia entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Hay un patrón que se sigue. La enfermedad de Crohn es sobre todo ASCA, los antisaccharomyces positivos y los antineutrófilos negativos. En la colitis ulcerativa es lo contrario. Los ANCA, los antineutrófilos, tienden a ser la positividad. Y bueno, pruebas en heces, pero como les decía, lamentablemente no se realizan de rutina y no hay muchos laboratorios aquí que se presentan, pero la calprotectina fecal nos es de mucha importancia, nos va a ayudar en gran forma. Como vemos en la imagenología, bueno, cuando hemos tocado en los primeros temas, me parece, cómo se ve la radiología en vario, o sea, contrastada, vemos que nos marca la estructura del segmento que queremos ver. Y es lo que nos ayuda mucho en el diagnóstico de estos pacientes. O sea, que nos es de ayuda. No es el diagnóstico definitivo, pero nos va a ser de gran ayuda. Igual la tomografía y la resonancia magnética han generado muchas imágenes de estenosis y de ver de estas redes de úlceras, las úlceras aftosas o los segmentos polipoides que podemos ver y las fisuras que podemos llegar a tener. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento? Hay que entender una máxima que lamentablemente no es curativa. Como es una reacción adversa a nuestros propios linfocitos T, una reacción exagerada por nuestros linfocitos, aún no podemos controlarlo. Se puede limitar, pero no se puede controlar. O sea, la función es, sobre todo, limitar la enfermedad o paliarla en todo caso. Hay que tener un apoyo nutricional marcado. Hemos visto que se puede haber abundantes desequilibrios, tanto electrolíticos como nutricionales. O sea que un manejo sobre una dieta adecuada nos va a ser muy importante. Y en casos donde no se puede hacer estos regímenes alimenticios, hay la posibilidad de requerir una nutrición parenteral.
Ok, el tratamiento médico va a intentar generar esa remisión de la enfermedad, limitar cómo está llegando y llegar a periodos donde no estamos progresando en esa enfermedad. Y hay un tratamiento quirúrgico, que enseguida vamos a ver, que se va a reservar para casos específicos. Hay indicaciones marcadas donde, donde el tratamiento médico no llega o la enfermedad es demasiado agresiva, que tenemos que hacer un corte actual. Bueno, hay un índice que espero que lo busquen, se llama el índice de actividad de Harvey Bradshaw, que lo va a separar la enfermedad entre asintomática, leve, moderada y grave. Los marca igual en Schwartz que leve y moderada puede ser incluso manejado ambulatoriamente con los medicamentos adecuados, que enseguida vamos a hablar, pero de forma domiciliaria. Si es ya una, una enfermedad grave o fulminante, sí vamos a requerir una internación. Y bueno, hay dos formas de dar estos fármacos. Yo personalmente soy partidario de la de aumento, pero vamos a hablar de ambas. Una de arriba abajo, quiere decir un control exhaustivo. Vamos a cargarlo de medicamentos. Vamos a darle todas las líneas que podamos para generar remisión y ir bajando la dosificación o ir bajando escalones en nuestro tratamiento. Y en aumento es ir en progresión de la enfermedad. Si no funciona, vamos a un escaño más. Si no funciona, damos un escaño más, hasta poder generar esos ciclos de remisión. Y bueno, ¿cuáles son los tratamientos adecuados? Usualmente se tiene que dar complementariamente tratamiento antibiótico para proteger de alguna complicación infecciosa, solamente los abscesos. Y si es una enfermedad perianal, se da tratamientos usuales para fístulas perianales o abscesos perianales. Aquí podemos dar metronidazol o ciprofloxacino para evitar algún daño mayor en el colon. Bueno, ahora sí, en los que nos van a ayudar para la patología, se da sobre todo el ácido 5-aminosalicílico, la mesalamina. Este tratamiento se lo puede mantener usualmente en pacientes ambulatorios, leves, incluso en moderados, para poder generar esa remisión. Ese tratamiento puede ser por vía oral para generar una acción local donde está dañando donde se está haciendo esas lesiones, esos daños. Si no hubiera respuesta, se puede asociar un tratamiento por vía oral de corticoides. Usualmente la primera en línea es la budesonida, perdón. La budesonida igual se puede asociar a la mesalamina intentando generar esa remisión de corticoides, perdón, de esa remisión de la patología. Hay casos en los que por dificultad de encontrar la budesonida se tiene que usar prednisolona. Ahí se puede utilizar igual en ciertos casos, buscando siempre la primera línea con mejor uso. En enfermedades graves ya se tiene que dar los corticoides por vías endovenosas. Si no hubiera recuperación, se tiene que usar ya inmunomoduladores. La acetoprina de tiopurina, también se conoce como 6-mercaptopurina, es la primera línea, la que más nos va a ayudar. ¿Por qué? Por la no ausencia de posibles complicaciones en otros órganos, sino menor cantidad a su alternativa, que es el metotrexato, que se tiene que tener mayores controles en todos los segmentos. Y en tratamientos biológicos, ya como una última línea, tenemos el el infliximumab, que es un anticuerpo anticlonar, el factor necrosis alfa. Esto nos ayuda a limitar cómo el cuerpo empieza a dañar, cómo esos linfocitos T empiezan a dañar la mucosa. Esto sí hay que tener mucho cuidado, tanto los inmunomoduladores y los tratamientos biológicos, de tener alguna afección sistémica dentro del organismo. Estos dos de los que estamos hablando no se pueden dar si tenemos un absceso peritoneal, si tenemos una posible fístula o una posible perforación. Va a generar más daño que bien. O sea que hay que ir controlando todo estas patologías para poder dar el tratamiento más adecuado al paciente. Ahora, como les comentaba hace un momento, tenemos la posibilidad de llegar al procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo se hace? En estos tres casos. Cuando estamos frente a una enfermedad grave, hay un megacolon tóxico, que es un poquito más raro, una colitis por Crohn, una afección generalizada de todo el colon secundaria a esta enfermedad. En estos casos, usualmente se tiene que llegar a una resección intestinal ya es por procedimiento quirúrgico. Ahora, cuando estamos iniciando el tratamiento médico, hay estos tres factores que nos van a generar un fracaso del tratamiento médico.
Una vez que empezamos los tratamientos y tenemos un tratamiento corticosteroide prolongado y los síntomas siguen persistiendo, siguen manteniendo dolor, siguen manteniendo diarreas, siguen manteniendo esas alteraciones hidroelectrolíticas, esas pérdidas de peso, hay que darle el tratamiento, hay que darle la opción quirúrgica. Si incluso a dosis altas de mis esteroides, cuando yo empiezo a remitir la enfermedad y empiezo a reducir mis dosis, vuelve a generarse la enfermedad. Hay una recurrencia de síntomas. Ok, eso también es una complicación, una necesidad de hacer procedimiento quirúrgico. Y bueno, complicaciones inducidas por mis medicamentos. Como han debido ver, hay múltiples medicamentos que tienen reacciones en otros síntomas, en otros órganos del cuerpo. Y si empezamos a tener complicaciones por estos, hay que parar el tratamiento médico y ofertarle una posibilidad quirúrgica a nuestro paciente. Otro motivo de indicación quirúrgica llegan a ser las complicaciones de las enfermedades, de esta enfermedad, como ya hemos visto, la obstrucción, la perforación, fístulas que pueden ser complicadas con cavidad intermedia, con múltiples trayectos fistulosos, hemorragias digestivas, tanto altas como bajas, y bueno, hay que descartar la posibilidad de que sea un tumor. Bueno, como han visto, esta cirugía la vamos a reservar para la dificultad de progresar en el tratamiento médico. Ahora, una cápite que era importante y que un poquito lo hemos mencionado, en niños varía un poco esas indicaciones. Si no hay crecimiento en niños, es indicación para generar el procedimiento quirúrgico. Bueno, ahora, ¿cuál es lo más común que vamos a tener? Las obstrucciones. Dentro de las obstrucciones, al entrar en la cirugía, usualmente encontramos las otras complicaciones, los otros niveles que hemos visto en la posible clínica, ya saben, los fistulosos o los perforantes. Y en esto podemos llegar a tener abscesos no diagnosticados o fístulas no diagnosticadas que tenemos que hacer uso, tenemos que hacer control de estos. Usualmente una resección del segmento afectado y en el absceso un drenaje. Bueno, en casos de abdómenes agudos, donde es la ilitis sobre todo, no es adecuado generar una resección total del ilion. Hay que tener segmentos de protección, ¿ok? Y se recomienda, en casi todos los casos, que el apéndice se retire, ¿ok? A excepción que haya una afección, sobre todo en el ciego, en la comunicación del apéndice y el ciego, que va a generar que no se pueda realizar esto sin un daño mayor. Como han visto que la enfermedad puede ser dada en todos los segmentos del intestino, hay que revisar todo el intestino por estas lesiones en salto que ya hemos tocado. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a realizar? Bueno, sobre todo vamos a hacer una resección intestinal segmentaria del segmento dañado o el segmento más dañado de la enfermedad. Ahora, en algunos de ustedes que tal vez han podido hacer una resección intestinal, hay que dejar márgenes de seguridad. Ha habido estudios americanos que no encuentran diferencia entre márgenes de 2 centímetros o 12 centímetros, o sea que se puede sacar un margen limitado, en este caso 2 centímetros como un límite menor, para no generar más daño y no sacar segmentos de intestino que pueden generar un mayor daño en la absorción de los nutrientes. ¿Ok? Bueno, se puede hacer con sutura mecánica o sutura manual, no hay diferencia, una sutura endoscópica, no se han encontrado diferencias. Ahora, si tenemos un paciente con una lesión fibrosa, una lesión obstructiva, usualmente se hace estenoplastías. Las dos que ven en las imágenes, bueno, ya las hemos tocado un poquito en estómago, pero son dependiendo de la magnitud de la lesión, de la obstrucción. Si tuviéramos una obstrucción menor a 12 centímetros, se puede hacer la primera, que es una Heineken-Mikulitz, que es una sección transversal y una sutura longitudinal para no generar una mayor estenosis. Y si es una sutura mayor de 2 centímetros, pero hasta 25 centímetros, se puede hacer una estenoplastía tipo Finney, que es una sección en arco del intestino generando ese doblez y una sutura en doble línea para poder generar un mayor sitio de absorción y no generar esa estenosis. Esto no se realiza otra vez si encontramos signos de fístulas o signos de abscesos. ¿Ok? En caso de esto, en caso de que tengamos abscesos o fístulas, tenemos que hacer un bypass de ese segmento gástrico. Se lo pasa, se lo evita el segmento gástrico y se va a otro segmento gástrico que no haya esta afección. Bueno, esta parte de los resultados son cómo tenemos las tasas de complicaciones. Igual en su Schwartz a veces llegan a hacer estas preguntas en la residencia. Son estudios americanos, o sea que mucho de nuestra realidad no se puede asemejar,
pero llegan a que hay una tasa de complicaciones hasta del 30%. ¿Cuáles son las más comunes? Infecciones de heridas, abscesos intraabdominales, fugas anastomóticas, porque la cirugía tiene su complejidad. Cualquier anastomosis tiene su complejidad. Si es por resolución endoscópica, hay una recurrencia. Casi puede llegar hasta el 85% a los 3 años. Y una recurrencia clínica con tratamiento, solo con tratamiento clínico, puede llegar hasta los 94%. En casi el 33% de los pacientes podemos llegar a necesitar una reoperación. Y bueno, como han visto, el tabaquismo sí es importante, o sea que en pacientes que ya han tenido esta patología hay que insistir en que dejemos de fumar. Bueno, en todos, por favor, pero si ya tienen la patología más. Ahora, bueno, hay una serie de preguntas, igual si pueden, si tienen algún comentario nos pueden realizar ahora, pero me han solicitado igual instaurar otra mecánica más. En las últimas diapositivas he adjuntado preguntas que han pasado en residencias previas, en exámenes de residencias previas. Ya están con sus respuestas, pero nos van a servir para poder ver por qué es ese motivo. Tenemos ahí también el justificativo. Empezaremos con las preguntas. Si tienen alguien una pregunta, igual puede hacerse escuchar. Voy a leer la pregunta y por favor el que quiera puede responderlas. ¿Cuál es la característica distintiva de la enfermedad de Crohn en la colonoscopía? B, doctor. Muy bien, la inflamación segmentaria con áreas de mucosa normal. Aquí el único que nos puede estar haciendo un poco de confusión es el A, ¿no? Pero el A hemos visto que si tiene inflamación continua, que eso no genera en enfermedad de Crohn, que eso genera en la colitis ulcerosa, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más característico de la enfermedad de Crohn? Estaba en sus primeras diapositivas. B, inciso B. Granulomas. Perfecto, los granulomas no calcificantes, ¿verdad? Que esto nos va a ayudar a diferenciarlas de las tuberculosis, si son calcificantes. Continuando. ¿Cuál es la complicación más común asociada con la enfermedad de Crohn? C, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Abscesos intraabdominales. Muy Sí. bien. Vamos a ir ganándole un poquito de velocidad porque si no los voy a tener hasta aquí, hasta las 10 de la noche, porque la otra patología igual es larguita. ¿Cuál es la prueba de laboratorio útil como marcador de actividad inflamatoria en la enfermedad de Crohn? P, B. B, la calprotectina fecal. Aunque lamentablemente no es muy habitual en el medio, sí es lo adecuado. Y bueno, como nuestro libro es americano, en el primer mundo tienen todo, ¿no? Bueno, ¿cuál de los siguientes síntomas es más específico de la enfermedad de Crohn en comparación con la colitis ulcerosa? Como les digo, estas patologías no se las puede separar muy fácilmente. O sea que los síntomas Pérdida son de muy peso. marcados. No, no es la pérdida de peso. Sí, doctor. Sí, perfecto. En ambas te puede haber pérdida de peso en la colitis ulcerosa. Cuando tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, yo creo que vamos a poder ver más a detalle. Lamentablemente lo menciona en dos segmentos separados, pero bueno, ya lo vamos a estar viendo. Pero tiene razón, la C es la adecuada. ¿Cuál es la indicación principal para terapia biológica en la enfermedad de Crohn? C. Sí, doctor. Efecto, la enfermedad refractaria al tratamiento convencional. Bueno, ¿cuál de los siguientes factores no está típicamente asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn? La B, doctor. No, las antecedentes familiares sí están más bien. Uso de AINES. Mucha carga genética. El uso de AINES también está por la posibilidad de generar de la dieta alta en fibra, más bien es protectora, incluso en algunos casos. ¿Cuál es el propósito de la calprotectina fecal en el seguimiento de las enfermedades de Crohn? Sí, Bueno, eso les doctor. ayuda un poquito. Sí, muy bien. Monitoriza la actividad. Esa sí pensé que no le iban a llegar. Bueno, ahora acomodando a lo que hay en las preguntas previas, en el examen de la residencia del 2021, también esto quiero que vean cómo son las posibles preguntas que van a tener en su examen. ¿Qué manifestaciones patológicas es específica de la enfermedad de Crohn? Ahí ven que la inflamación transmural y focal del intestino es la más marcada. Vayan conociendo este tipo de preguntas porque son las que les van a hacer. Como les digo, las preguntas no llegan a ser totalmente complicadas, solo la pregunta, pero la totalidad de los temas que tenemos que tocar, tanto de cirugía, ginecología, pediatría y medicina interna, hacen esa dificultad. Bueno, ahí están los motivos de la justificación. Ahora sí quisiera que esta la podamos ver otra vez. ¿Cuál es la característica patológica que destaca en la enfermedad de Crohn? Como ya hemos visto, es desde la residencia de 2020.
igual la inflamación transmural y focal del intestino. En el 2023 pregunta algo muy parecido. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria transmural idiopática crónica con lesiones en saltos que pueden afectar cualquier parte del tracto alimentario. Bueno, esto lo vemos por dos motivos, ¿no? Primero, porque es la parte transmural, es idiopática, afecta el tracto alimentario. Y bueno, algo que aprendí en la universidad cuando pasé es que siempre la más larga siempre tiene algún motivo de ser la correcta, ¿no? Bueno, espero que en esa no me hagan caso totalmente, a veces varía. No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar isquemia mesentérica, que es otro tema muy bonito igual. Bueno, entonces empezaremos isquemia mesentérica y al último podemos hacer igual preguntas que se les hayan quedado remanentes del curso. Empecemos con un pequeño caso clínico, ¿ok? Tenemos un paciente masculino de 68 años y es mayor, tiene antecedentes cardíacos, fibrilación auricular no anticoagulada, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes mellitus tipo 2, se presenta en el servicio de urgencias donde ustedes están atendiendo y presenta un dolor abdominal agudo muy marcado de inicio súbito. El dolor es fuerte, severo, no se alivia con cambios de posición, no se alivia con analgésicos que toma en su casa. Es difuso, no puede diferenciarlo en la parte del abdomen. El paciente va a referir náuseas, vómitos y deposiciones sanguinolentas. El paciente no ha referido fiebre y no tiene antecedentes de cirugías previas. En el examen físico vamos a tener abdomen blando, es palpable, no tiene alteraciones, no hay masas probables, pero sí tiene un dolor marcado en la palpación y hay signos de defensa, hay respuesta muscular, hay una ausencia casi total de los ruidos abdominales. Sacamos laboratorios. En los laboratorios tenemos una hemoglobina de 13, un hematocrito de 39, una leucocitosis marcada con desvío a la izquierda, un lactato elevado. El lactato aquí también nos va a ser muy importante, de 5 milimoles. Glucosa igual elevada, una creatinina de 1.5 y un boom de 35 miligramos. En las placas de rayos X no podemos encontrar mucho, sin embargo, en la tomografía encontramos dos signos que nos están llamando mucho la atención. Hay una reducción de flujo sanguíneo en la arteria mesentérica superior y hay un engrosamiento de las paredes intestinales, hay una neumatosis intestinal. Bueno, igual me van a decir que comentan del caso clínico en un momento. Empecemos con la isquemia mesentérica aguda. Bueno, la isquemia mesentérica se presenta de dos formas clásicas, ¿ya? La parte aguda y la parte crónica. En la parte aguda tiene 4 tipos de etiologías, 4 tipos de mecanismos que pueden generar el émbolo arterial, la trombosis arterial, el vasoespasmo y una trombosis venosa. El émbolo arterial es el más común, llega hasta el 50% de los casos en los que tenemos una isquemia mesentérica. ¿Ok? Esto es dado, como en el caso clínico, a través de afecciones cardíacas, usualmente pacientes que están sufriendo Doctor, se pierde angina. su voz. Otra vez, ahí está mejor. Sí, Ahí doctor. vamos mejor. Perfecto. Bueno, como les comentaba, son usualmente pacientes cardiópatas que han tenido afecciones, ya sea un infarto agudo de miocardio hace poco tiempo, fibrilaciones auriculares, fibrilaciones ventriculares, lesiones valvulares, y de ahí se va a generar esa afección, ese émbolo. ¿Ok? Usualmente hasta el 95% el 95% de los pacientes han tenido un antecedente de alguna enfermedad, una cardiopatía. Y bueno, aquí vamos a tocar las 3 ramas importantes en las que se va a basar todo esto, en las que puede generar el daño, ¿ok? La arteria celíaca, como pueden ver, sería este segmento, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, que más o menos se ven por aquí. Estas van a ser las que van a generar, donde se va a generar el daño principal en estas 4 visiones. Y bueno, en el embolismo arterial, sobre todo, va a estar dado por la arteria mesentérica superior, sobre todo. ¿Ok? Ok. Bueno, en la trombosis arterial, esto es generado por una lesión arteriosclerótica.
Esto ya es patología un poquito más crónica que empieza a generar trombos, como lo pueden ver aquí en la imagen. Esto va a generar una oclusión marcada que va a llegar a tener ese trombolismo. ¿Okay? Va a generar un daño mayor en las ramas proximales de las tres arterias que ya hemos mencionado. El vasoespasmo es una isquemia que no va a tener un mecanismo de oclusión, no va a tener ni un trombo ni un émbolo. Esto está dado usualmente por pacientes que ya están en patologías previas con mucho daño, en pacientes que están en terapia intensiva, por el vasoespasmo, por la misma musculatura de la región vascular, que va a generar una disminución en la luz, como pueden ver en esta imagen, sin necesidad de un objeto, de una obstrucción mecánica que esté generando esto. ¿Ok? Y la trombosis venosa, esto está dado sobre todo por trastorno, el primer caso de la trombosis venosa no se ha identificado, es criptogénica. Aún no se ha podido diferenciar por cuál es el motivo. Y en una trombosis venosa secundaria es por trastorno de la coagulación, solamente en pacientes que tienen estas patologías ya en la familia. Y bueno, esto va a afectar sobre todo la vena mesentérica superior en el gran grueso de los casos, en el 95% de los casos. Ahora, la fisiopatología va a marcar, tenemos la oclusión del vaso arterial, ya sea en el segmento donde esté afectado. A las 3 horas, esta oclusión va a generar una isquemia y una necrosis. Esta necrosis va a generar un desprendimiento de la mucosa en la misma luz, lo que nos va a dar diarreas sanguinolentas. ¿Okay? A las 6 horas ya va a haber un infarto total del espesor del intestino. Así que siempre acuérdense de estos dos horarios, de las 3 y las 6 horas, que son tiempos, marcadores temporales muy importantes para esta isquemia. Pasando esto, ya llegamos a la isquemia mesentérica aguda. Ahora vámonos a la otra posibilidad, la isquemia mesentérica crónica. Los 3 vasos que les he comentado, tanto la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, tienen una gran cantidad de colaterales, de redes arteriales dentro del intestino. Algunos deben conocer los arcos de Drummond, los arcos de Riolano, las arterias serpenteginosas. Estas pueden llegar a compensar la irrigación de diferentes segmentos porque tienen conexiones dentro del intestino. En una patología crónica, estas arterias empiezan a ganar más luz, empiezan a generar más vascularidad. Si las arterias principales, cualquiera de esas 3, va a generar un cierre, va a generar una oclusión. O sea que van a generar una compensación de esto. Al generar esta compensación, la clínica es un poquito más insidiosa. No permite un dolor abdominal tan marcado, una distensión tan marcada y unas complicaciones tan marcadas. Hay que tener mucho cuidado en estos diagnósticos. Y bueno, es una cronicidad, o sea que rara vez puede llegar a este infarto intestinal. Sin embargo, sí llega. ¿Ok? Aquí marcamos una máxima entre las dos, que refiere, Schwartz, que si tenemos 2 de estas arterias, la celíaca, la mesentérica, la mesentérica inferior, ocluidas, ya llegamos a esta patología, tanto a la aguda y a la crónica. Podemos tener una libre para generar estas colaterales, pero ya tenemos todo el daño generado. Y bueno, en la trombosis venosa crónica puede afectar las venas portales, las venas esplénicas, llevar hipertensión portal. Vámonos ahora sí al diagnóstico clínico. En la isquemia mesentérica aguda, ¿cómo nos llega el paciente? ¿Cómo van a atenderlo en emergencias? Porque esos pacientes difícilmente se los ven en consultorio externo, usualmente llegan ya al servicio de emergencias. Tiene este dolor abdominal severo, marcado, desproporcionado. El paciente te llega con un dolor a las lágrimas. Sin embargo, el examen físico no logras encontrar por qué. O si logras encontrar por qué una afectación, no correlaciona con el nivel de dolor que tiene. ¿Ok? El dolor es de tipo cólico, por lo que está relacionado con una víscera hueca. Y también es sobre todo intenso en el mesogastrio. Algunos hablan del hemiabdomen medial. Esa terminología para mí no está muy adecuada. Más bonito mesogastrio, ¿no? Puede estar asociado con náuseas, con vómitos, con diarrea. ¿Ok? En caso de que tengamos una complicación, ya podemos pensar en los signos que tienen esas complicaciones. Si ya tenemos una perforación
Podemos pensar en aire, en cavidad, o sea, una distensión abdominal marcada, una dilatación de las asas que también me puede generar una distensión abdominal, signos de peritonismo, y ya sea signo de rebote, un llenado de muci generalizado, y por el espelecamiento de la mucosa, ya también a veces tenemos heces con sangre, que en nuestro caso clínico teníamos. ¿Ok? Yendo a la clínica de una isquemia mesentérica crónica, como les mencionaba, este diagnóstico es un poquito más complicado de realizar por la cronicidad de los síntomas. No te llega con una patología tan marcada. El paciente usualmente te dice, me duele el abdomen, me duele después de comer y no quiero comer. Tienen el marcado temor de comer, temor a comer, temor postprandial. También llegan con pérdida de peso no intencional. El paciente hace 6 meses que no puede subir de peso y más bien está bajando. O a veces solo te llegan con dolor abdominal. ¿Por qué nos es complicado esto? Porque la pérdida de peso también nos puede asociar el dolor abdominal con un TU, con una neoplasia. O sea que diferenciarlos a veces es muy complicado. Cuando llegamos a un diagnóstico de estos es por una anamnesis muy marcada. Y bueno, hemos visto por qué los motivos de esta dificultad en la sintomatología, esta ausencia de muchos síntomas, es por ese marcado irrigación colateral que puede solventar esos síntomas. No marca tanto porque no está tan dañado, porque hay otras arterias que están supliendo su actividad. También puede haber por una hipertensión portal varices esofágicas que no pueden generar sangrados activos, sangrados por vía oral, sangrado, hematemesis, hemorragias digestivas altas, que usualmente no son muy marcadas. Y en muchos casos llega a ser una patología de un hallazgo incidental. Hemos entrado a operar por alguna otra patología y vemos signos raros en el intestino, áreas de isquemia, áreas de incluso necrosis o alguna afectación en la vascularidad, que podemos llegar a necesitar un tratamiento a la isquemia mesentérica aguda. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico fuera de la clínica? ¿Cómo llegamos a este diagnóstico? Laboratorialmente tenemos muchas dificultades porque no hay un laboratorio específico para esto. Podemos tener hemoconcentraciones y leucocitosis por la inflamación marcada que hemos tenido. Podemos tener una acidosis metabólica, que aquí vamos a ver un aumento del lactato marcado. Podemos tener tendencia a amilasas séricas elevadas, pero todas estas que les he dicho también están en los diagnósticos diferenciales de otras patologías, también de la isquemia mesentérica aguda. O sea que no nos es muy útil para poder diferenciar. En pancreatitis hay amilasa, en una víscera perforada, una peritonitis, vamos a tener acidosis metabólica, hemoconcentración en casi todos. O sea que hay que tener mucho cuidado en cómo hacer el seguimiento de sus pacientes. ¿Qué otras ayudas podemos tener? La radiografía simple de abdomen nos va a ser útil para poder excluir otras patologías. Aquí podemos diferenciar de estas obstrucciones intestinales para no hacer un diagnóstico errado. Tenemos que saber sus diagnósticos diferenciales. O sea que hay una perforación, un vólvulo por otros motivos también nos va a ser útil. ¿Qué nos van a dar indicios de una isquemia mesentérica? Neumoperitoneo, neumatosis intestinal y Gasenbean porta, 2 de los cuales estaban en su caso clínico, ¿verdad? Bueno, estos nos pueden ser indicios de que estamos con algo más y hacer los demás exámenes. También se puede ver que hay un hilo adinámico, pero un abdomen que no tiene gas. No se mueve el intestino. Y aquí lo puede ver un poco, hay asas dilatadas. Sin embargo, ahí yo no veo gas, yo no veo esos niveles hidroaéreos, la parte aérea no se encuentra. ¿Por qué? Por la misma inflamación, el mismo edema que pueden tener las asas y las paredes de las asas que van a cubrir todo eso, no nos van a permitir. O sea que el hilo adinámico con un abdomen con ausencia de gases es también un indicio a que tenemos que hacer otro tipo de estudios. Aquí el Schwartz nos pregunta sobre la endoscopía superior y la colonoscopía, una endoscopía de vía digestiva, pues no nos va a ser útil porque vamos a ver el interior de la luz intestinal. Sin embargo, esta afección es de los vasos sanguíneos y de los ingresos de los vasos. O sea que eso están en la parte mural, no nos va a ser de mucha ayuda. La radiografía con bario, los estudios contrastados más bien están contraindicados por 2 motivos. El primero, en casos de perforaciones, el bario nos va a generar mayor daño. Una peritonitis química nos puede generar en estos pacientes. Y el segundo, que nos va a perjudicar en el estudio adecuado. Una arteria, me estoy adelantando, una arteriografía, que es lo que necesitamos. Con el contraste podemos tapar la visualización de estos vasos.
¿Ok? Bueno, como ven, igual estamos hablando de que en isquemia mesentérica estos laboratorios igual nos van a ser muy complicados por la compensación que tenemos. Necesitamos un estudio tomográfico y sobre todo con contraste de las vías arteriales. Un estudio que sí nos es útil es la ultrasonografía dúplex. ¿Qué quiere decir ultrasonografía dúplex? No sé si lo han escuchado el término antes. Es un término americano que utiliza una conjunción, una unión entre una ecografía normal y una ecografía Doppler. Para que no tengan una dificultad, eso es, la unión de esos dos nos va a permitir un, un, un método diagnóstico no invasivo para esta patología, con una sensibilidad adecuada en casos de que se esté estenosando estenosando los vasos sanguíneos, ya sea por esta oclusión. Se puede utilizar, sin embargo, es de mucho más ayuda para el seguimiento postoperatorio. En tomografías nos es útil también, sin embargo, están con estudios prometedores, se pueden ver las arterias, las venas, sin embargo, pintarlas, darles contraste nos va a ser de más ayuda. Entonces, habiendo dicho todo esto, aquí podemos ver imágenes bien bonitas de eso, una arteriografía mesentérica biplanal, en 2 planos idealmente. Aquí pueden ver los 2 planos que son adecuados. ¿A qué se refiere esto? Es instalar contraste para la vía arterial. Nos va a permitir ver la estructura de esos vasos sanguíneos, de esas 3 arterias que necesitamos observar y la posible obstrucción en cualquiera de esas 3. Este es el método diagnóstico adecuado para estas patologías. Y aquí podemos ver, disculparme, me tomo un poquito de agüita, me estoy dando 2 segunditos que ya hablé demasiado. Bueno, permite confirmar el diagnóstico de mi enfermedad mesentérica. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver esa obstrucción, esa oclusión tanto total o parcial de la arteria celíaca, de la arteria mesentérica superior, que es la más frecuente, o de la arteria mesentérica inferior. ¿Cómo se puede ver? Bueno, aquí hay diferentes posibilidades, dependiendo cuál es. Usualmente se puede ver un signo de menisco. ¿Qué quiere decir esto? En esta se ve mejor. En esta se ve mucho mejor. El signo de menisco quiere hablar de esta cierre de continuidad. Hay una vía expedita, una obstrucción, un menisco y una continuidad posterior. Al tener esto, estamos posiblemente hablando de una embolia mesentérica. Aquí es sobre todo dada por la arteria cólica media. ¿Ok? Ahora, entre las embolias y las trombosis también podemos ver una diferenciación marcada en qué segmento están. Como pueden ver aquí ya tenemos una arteria. Las trombosis mesentéricas usualmente están a 1 o 2 centímetros de la raíz de la aorta. Sin embargo, las embolias están un poco más alejadas. Eso también nos es un indicio para poder ver. ¿Ok? En imágenes de vasoespasmo difuso, esa no oclusiva que hemos visto, igual, usualmente el tronco principal está normal. Sin embargo, en la parte posterior no se logra ver la obstrucción, pero sí se logra ver la disminución de la luz. Aquí, ¿qué nos puede ayudar en la arteriografía? También podemos hacer algún rol terapéutico. Se pueden iniciar cateterismos, que enseguida vamos a poder ver, y tratamientos tromboembólicos. Usualmente en primera línea se da el tratamiento tromboembólico con heparina en nuestro medio. Bueno, estas patologías son sobre todo de tratamiento quirúrgico, ya que no podemos llegar fácilmente a tratar con medicamentos las arterias, tenemos que hacer una reparación de este segmento, o en el peor de los casos, un bypass. Ahora, hay 2 visiones, una la reparación clásica, la reparación quirúrgica, y una que está tomando más en boga hoy en día, que es la endoarterial, que ya lo utilizan las unidades de cateterismo cardíaco, que en los hospitales usualmente tercer y cuarto nivel llegamos a tener. Bueno, el tratamiento inicial de una isquemia mesentérica es restituir al paciente, sobre todo reanimarlo con líquidos porque el paciente se va a llegar en malas condiciones. Podemos iniciar una anticoagulación sistémica con heparina para prevenir que estos trombos, disculpo, lleguen a afectar otras, perdón, ahora sí van a disculpar la tos, y lleguen a afectar otros segmentos donde pueden haber tromboembolismos
y bueno, ya sean dentro de la misma vasculatura mesentérica. Y un monitoreo hemodinámico exhaustivo. Aquí estos pacientes hay que ponerles todo. Alguna vez me han contado, bueno, me comentaban docentes, me acuerdo antiguos, que era cateterismo por las 3 vías. Sonda nasogástrica, catéter Foley, sonda, catéter venoso central, incluso líneas arteriales. Hay que monitorizarlo en todos los segmentos porque la patología es compleja. En manejo quirúrgico, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Sacar ese émbolo, extirpar ese émbolo, sacar la oclusión del vaso. Y bueno, en los demás vamos a ver enseguida. ¿Cómo vamos a abordar? Tenemos que llegar al segmento donde está afectado. Ustedes ya han visto que hay 3 arterias que están sobre todo predispuestas a estos daños. La arteria del tronco cefálico, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estas 3 junto a la aorta abdominal están en el retroperitoneo. O sea que usualmente se recomienda una incisión mediana, llegar a la región del cuarto segmento del duodeno y entrar en el retroperitoneo. En esta clase no es mi intención que sepan operar esto aún. Yo creo que eventualmente ya vamos a charlar con eso, con los que elijan cirugía, pero llegar a esto es importante. Se hace una identificación de dónde es el segmento afectado con vistas autoestáticas y se genera una embolectomía. Se hace una extracción, ya puede ser a través de catéteres, usualmente Fogarty's, que se utilizan en estos casos, o si es que llegamos a lo mismo, sacar el émbolo de forma instrumentada, ¿no? En el segmento que está afectado. Luego hay que evaluar la viabilidad intestinal. Eso es muy importante y una de las grandes ventajas de hacer una cirugía abierta es que puedo ver cómo está mi intestino. Puedo ver si sigue vivo o no, si esa necrosis ya no me va a dar. Bueno, ¿cómo se va a poder ver esta viabilidad? Eso usualmente se puede usar, aunque en mi experiencia no lo utilizamos mucho, con fluorescencia intravenosa o inspección de lámpara de Wood. La evaluación Doppler sí se utiliza mucho más por la facilidad del ecógrafo en nuestro medio. Vamos a ver cómo están esas haces, cómo está la vasculatura, cómo está la parte arterial. Y algo que también se utiliza en gran cantidad es una segunda revisión, un second look, hasta las 48 horas después de la embolectomía para ver cómo se ha restituido ese intestino. Si es que hay que hacer una resección o se lo va a dejar vivir, si se puede, si se ha logrado mantener esto. Y bueno, aquí podemos ver que cuando se hay un caso grave, un caso esclerótico grave, usualmente en la parte más proximal de la arteria celíaca o en la parte más proximal de la mesentérica superior, que son las más proximales a la aorta y las más de mayor calibre, tenemos que hacer un bypass reconstructivo. Este bypass usualmente se puede utilizar de la vena safena. Se pasa la vena safena, se hace una derivación hacia un segmento donde no está afectado. Igual, si el intestino no está viable, está muerto y está necrosado, no se puede utilizar material protésico. ¿Por qué? Porque este material protésico, primero que está en un sitio muy delicado, pero por cualquier translocación bacteriana se me puede infectar. Y sacar ese material protésico y volverlo a cambiar ya es una cirugía de mayor complejidad a lo que ya estamos en complejidad alta. ¿Dónde se puede utilizar esto? Usualmente en la aorta. Como hemos visto, las 3 arterias van a tener su salida por la aorta, la arteria celíaca y la arteria mesentérica superior por el lado anterior, en la cara anterior, perdón, y la arteria mesentérica inferior por la cara izquierda. O sea que aquí también tenemos que diferenciar entre la supracelíaca y la infrarrenal. Las primeras 2 van a ir supracelíacas y la infrarrenal ya tiene otro tipo de connotaciones. ¿Por qué? Por la misma estructura que tiene. Estos bypasses no pueden torsionarse, no pueden girarse. Y las arterias infrarrenales usualmente tienen esa posibilidad de generar mayor torceduras. Y bueno, otra posibilidad es ver la diferenciación entre la arteria supraciliaca y la arteria ilíaca. ¿Esto por qué? Porque es más difícil llegar a la arteria ilíaca. Bueno, diferencias en la parte técnica. Igual, sinceramente dudo mucho que les pregunten en el examen. Bueno, tocando a lo que ya hemos visto en antiguas diapositivas, en antiguas clases, hay puntos claves que son buenos que los toquen como máximas más que otra cosa. Y bueno, los objetivos del tratamiento para la isquemia mesentérica que tiene sintomatología es mejorar la calidad de vida y prevenir el infarto intestinal, y yo aumentaría aquí,
o el mayor infarto intestinal, que estamos intentando que recuperen en mayor funcionabilidad ese intestino. La intervención endovascular, que ahora enseguida vamos a tocar, tiene una eficacia de tratamiento similar al perioperatorio. Sin embargo, es mayor tiempo quirúrgico, perdón, mayor tiempo de estadía hospitalaria y hay mayor recurrencia. Suele volver a pasar en los pacientes que se ha hecho una endovascular. Y esto, la reconstrucción quirúrgica, tiene mayor durabilidad, le dura más al paciente y tiene menos posibilidad de una recurrencia, de que vuelva a pasar, en comparación a lo endovascular. Vamos a la isquemia mesentérica crónica, que de la misma forma hay que hacer una revascularización del segmento. Aquí se puede hacer más que todo por una endarterectomía transaórtica, se hace por vía endovascular y se puede instilar, eh, soluciones que nos van a generar liberar ese vasoespasmo. Aquí la papaverdina nos puede ayudar en gran forma para ayudar esa liberación del vasoespasmo. ¿Okay? Bueno, hay que buscar lo mismo que buscamos en todo, ayudar a la revascularización de toda mi circulación mesentérica y prevenir un mayor infarto. Estas enteroctomias transaórticas usualmente son más comunes en las uniones entre la arteria celíaca y la arteria aorta, ¿no? En los ósteos, en la arteria mesentérica superior. Y bueno, ¿cómo se puede hacer también un bypass? Se hace a través de 1 centímetro distal al origen y hay que de forma anterograda hacia adelante por la supraceliaca y de forma retrograda con las ilíacas o las infrarrenales. Ok, ahora vamos a lo último de la parte abierta, el síndrome de compresión del tronco celíaco. Este es un síndrome especial, un síndrome que está diferenciado de lo demás, porque es una compresión extrínseca de la vasculatura. No hay ni nada que esté afectando en el vaso per se, o sea, en el vaso específicamente, sino a través de algunos ligamentos, usualmente genera una compresión de la arteria cefálica sobre todo, o de las demás arterias. ¿Qué pasa? Que la diferenciación de esto y las otras en clínica es muy difícil de encontrar. O sea que si llegamos a tener un signo de compresión y no llegamos a tener nada que asocie a una isquemia mesentérica aguda, se puede hacer un diagnóstico a esto, un síndrome de compresión del tronco celíaco y un tratamiento específico. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Seccionar, liberar el ligamento que está comprimiendo, liberar lo que está apretando mi vaso. Si en caso de que no se pueda, se puede hacer un bypass de ese segmento para que no haya la compresión. Se hace una derivación del segmento proximal al segmento distal, liberando ese ligamento. También algunos, en el libro igual menciona, que recomiendan una simpaidectomía del plexo celíaco, esto ya partes más superiores. Y bueno, este tratamiento del síndrome de compresión del tronco celíaco no se puede hacer por forma endovascular. Les explico por qué. Porque no hay daño en el vaso. Al no haber daño en el vaso, cualquier procedimiento dentro del vaso no me va a ayudar. Tengo que seccionar todo lo que está apretando de afuera, de forma extrínseca. Bueno, ya llegando a las últimas partes de esto, hay el tratamiento endovascular, que es lo que está últimamente en boga, que ya hemos visto las pequeñas diferencias que hay, ¿no? Bueno, para la isquemia mesentérica crónica se puede hacer una dilatación o colocación de stents. Aquí también se pueden usar sondas Fogarty, pero bueno, un poquito más menores en calibre, ¿no? Hay mayor riesgo por las comorbilidades, perdón, esos pacientes son los que no se pueden hacer cirugía usualmente, los que por alguna otra comorbilidad, daño renal o daño pulmonar, es preferible hacer una intervención de menor invasión, menos trauma para el paciente. Y que también han tenido recurrencia en pacientes posoperatorios que el tratamiento quirúrgico no les ha funcionado. ¿Qué se va a hacer? Se va a colocar el stent y se va a liberar la obstrucción por vía arterial. Se libera, se infla ya sea el globo o la canastilla. Hay otro en los stents se usan un mecanismo de ampliación para liberar toda la obstrucción, ya sea émbolo o trombo. En la isquemia mesentérica aguda también se puede usar terapia trombolítica. Se puede usar tanto la urosinasa como el activador de plasminógeno para liberar ese trombo de forma medicamentosa. Esto usualmente se tiene que hacer hasta en las 12 horas desde que ha empezado la sintomatología. ¿Ok? Ahora,
¿qué dificultades hay cuando hacemos estos procedimientos? Que no vamos a poder ver cómo está el intestino, cómo ha llegado el daño. No se puede hacer una inspección de la parte isquémica del intestino. Y en una segunda complicación, si tenemos una trombosis exitosa, puede tardar más tiempo. ¿Ok? En la isquemia mesentérica no oclusiva, también hacemos un cateterismo mesentérico arterial. Sin embargo, aquí podemos usar vasodilatadores. Como ya hemos hablado un poquito antes, se puede usar la talosina y la papaverdina. ¿Okay? Y ver cómo funciona, ver cómo evoluciona el paciente. En caso de que no haya respuesta, de que el paciente siga presentando en la clínica, a las horas hay que volver a entrar al procedimiento quirúrgico. Bueno, en las demás partes, ¿cómo se va a hacer este tratamiento endovascular? Usualmente se usan dos abordajes, ya sea por vía femoral o por vía braquial. Se puede hacer por punción percutánea o una venodisección. Se hace una arteriografía inmediatamente posterior a que hemos encontrado las arterias celíacas y mesentérica superior y se hace un catéter angular para llegar a la luz de esa arteria específica. Aquí se tiene que administrar anticoagulantes por vía sistémica y se vuelve a hacer la angiografía para ver dónde estamos, cómo estamos y dónde es el sitio de obstrucción. Una vez que llegamos al sitio de la estenosis, podemos hacer la dilatación del globo posterior para hacer una tracción de la obstrucción o una instalación del stent para poder liberar y generar un mayor tamaño a esa área de afectación. Bueno, y se tienen que usar antiplaquetarios. Usualmente los pacientes salen con clopidogrel o incluso aspirina en pacientes que no tienen tantos recursos económicos a largo plazo. ¿Qué complicaciones podemos tener? No son muy comunes, es un procedimiento seguro, pero puede haber trombosis donde hemos entrado, ya sea en el abordaje femoral o en el abordaje braquial. Puede haber hematomas en el mismo sector o dentro de las arterias por la manipulación y puede haber infecciones en el sitio del abordaje, que nos pueden complicar mucho por la cercanía a los vasos. Bueno, hay que hacer a veces disecciones en angioplastías transluminales y se te recomienda en estos casos de disecciones la utilización de un stent para que alargue el tamaño. Y bueno, en las embolizaciones distales no suele generar isquemia intestinal por esa formación colateral. O sea que si están afectadas las arterias de Riolano, los arcos de Riolano, perdón, los arcos de Drummond, usualmente no se necesita llegar tan lejos porque las arterias colaterales van a suplir todo lo que nos están funcionando esas arterias. Y bueno, aquí en los resultados igual es un análisis que nos da el Schwartz para ver cómo funciona una en base a la otra y nos da que los tratamientos endovasculares son recientes, igual están en su infancia por lo que refiere. O sea que hay que ver cómo evoluciona. Es un tratamiento que no es tan activo, casi tiene recién 40 años a los miles de cirugías que se han pasado y tiene eso, que es menos traumático. Sin embargo, las cirugías abiertas tienen una tasa eh, de mayor utilidad a largo plazo. Sin embargo, por las mismas cirugías, la morbimortalidad es mayor y la estancia hospitalaria es más larga en los procedimientos abiertos. Aquí podemos ver algunas preguntas. Ya hemos acabado este segmento de la clase. Espero que no les haya resultado tan pesado. Son temas bien bonitos, pero bien pesaditos a veces. Y bueno, yendo a las preguntas, podemos ir empezando. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para la isquemia mesentérica aguda? No sé. Sí. Perfecto, hemos visto que la patología cardíaca es la que principalmente te genera, ¿no? Una fibrilación auricular, como lo que tenía nuestro paciente del caso clínico, es la que genera este daño. Muy bien. ¿Cuál es el síntoma más característico de la isquemia mesentérica aguda? La Sí. B. Ya ves. B, el dolor abdomen súbito. Severo en 10 minutos, ¿vale? ¿Qué hallazgos laboratoriales es más sugestivo de una isquemia mesentérica aguda? Aquí, por favor, descarten las posibilidades. Exacto, la elevación del lactato, ¿no? Aunque ningún laboratorio nos es indicador de que estamos frente a esto, la elevación del lactato nos es lo más significante dentro de todas estas. ¿Cuál es la prueba de imagen de elección para diagnosticar isquemia mesentérica aguda? Sí. Perfecto, la arteriografía, que es la única que de verdad nos va a ver dónde está la obstrucción, dónde está el daño, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para un paciente con sospecha de isquemia mesentérica aguda? B.
Perfecto, la anticoagulación que vamos a necesitar porque estamos tratando con esa patología, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es la intervención quirúrgica más adecuada para un paciente con intestino necrótico debido a una isquemia mesentérica aguda? B, doctor. Las resecciones intestinales de los segmentos afectados. Muy bien, muy bien. ¿Qué complicaciones puede surgir si la isquemia mesentérica aguda no se trata adecuadamente? C. Perfecto, una perforación por el sitio de isquemia, necrosis que puede llegar a perforación. Muy bien. ¿Cuál es el signo clásico que indica la presencia de necrosis intestinal en una isquemia mesentérica aguda? Ya, entra nomás, tranquilo. Suerte. Perdón, van a disculpar. El dolor abdominal. C, doctor. Perfecto, dolor abdominal desproporcionado a los hallazgos físicos. ¿Qué opciones de tratamiento puede considerar para la revascularización de la isquemia mesentérica aguda? A. El stent endovascular. Muy bien, muy bien. Y acabando con las preguntas, ¿qué hallazgo de tomografía de abdomen es más indicativo de una isquemia mesentérica aguda? C. Perfecto, la reducción del flujo sanguíneo de la arteria mesentérica superior, que es donde está más, sobre todo el daño. Bueno, aquí también tocando eh, preguntas que han sido dadas ya previamente. Hay que ver en cuánto, bueno, ignorando el proceso fisiopatológico, en cuánto tiempo causa la isquemia mesentérica aguda la necrosis de la mucosa intestinal. Aquí, bueno, aquí nos refiere que en 3 horas más o menos, ¿no? 180 minutos. Aquí sí puedo darles una recomendación de cómo dar el examen. Van a tener mucho cuidado leyendo las preguntas. Si pueden leerlas una, otra y otra vez, o sea, unas 2, 3 veces, es lo más adecuado. Muchas veces la misma residencia para hacer cernir a los postulantes, utilizan términos que no conocen o respuestas términos que no están acostumbrados, pero que llegan a ser lo mismo. Igual, agrandan la pregunta, por ejemplo, ahí no necesitamos el ignorando el proceso fisiopatológico, más bien es por parte de la fisiopatología que nos da esto, pero solo para hacer una confusión y bueno, lean bien las preguntas a lo que me voy. Y bueno, 180 minutos es lo adecuado, que hayan visto que es donde se desfacela la mucosa. Respecto a la isquemia mesentérica crónica, identifique la alternativa incorrecta. Esto vamos descartando. A ver, el compromiso de la arteria mesentérica superior suele provocar angina intestinal. ¿Suele pasar esto en la parte aguda? Perdón, en la parte crónica. No, ¿verdad? Porque es más común en la parte aguda. El dolor intestinal, la angina intestinal, es dado porque no hay esa vasculatura colateral que sí hay en las crónicas. Continuando, la circulatura colateral permite cierta tolerancia al cuadro. Bueno, es casi lo mismo que el ano. Hay la circulación colateral que nos va a permitir esa mejora al dolor. El enema opaco es característico del signo de la huella dactilar. Bueno, sí es característico, ¿no? Pero bueno, como ven abajo, esto va a reflejar edema, isquemia de la mucosa, pero esto es usual en parte aguda. Entre las causas orgánicas, la más común es la tromboangitis. Bueno, aquí podemos ver que la tromboangitis es otro tipo de enfermedad, es la enfermedad de Buerger. Aquí sabemos que lo más común es la aterosclerosis, perdón. O sea, esa es la respuesta correcta. Bueno, continuemos. La etiología más frecuente de la isquemia mesentérica crónica es, este ha sido del año pasado, la arteriosclerótica, ¿no ven? Estas preguntas son de mucha importancia. Vamos a lo último, etiologías de la isquemia mesentérica. Esto igual en múltiples años han repetido. Es la trombosis venosa, arterial y el vasoespasmo. Les voy a ser sincero, esta patología no les van a, presumo, ¿no? Cuidado, me equivoqué y me debo decir lo contrario, pero es casi de subespecialidad. Es que mesentérica, sobre todo manejo del cirujano vascular. O sea que preguntas sobre cuál es el tratamiento, en qué segmento tiene que hacer y cómo hacer el tratamiento, dudo que les pregunten para el nivel que estamos yendo, que es el nivel de especialidad, no subespecialidad. Y bueno, saber qué es la patología, saber la sintomatología de la patología, saber el tratamiento de la patología y saber qué posibilidades hay sí es lo que tienen que saber. Ok, bueno,
Estamos ya casi en 1 hora 41, o sea que no quiero quitarles más de su tiempo. Les agradezco mucho por su atención y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan, ya sea de este tema o del anterior, que no pudimos hacer esta retroalimentación. Igual dudas sobre estos casos en pacientes, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Por favor, no sé si podrías repetir otra vez de nuevo, no lo escuché muy bien, las causas principales de de la isquemia mesentérica aguda y crónica, por favor. Perfecto, vámonos a esas páginas, con mucho gusto. Déjenme retroceder hasta donde estábamos. A ver si va. Vamos a dar una par de vueltitas. Bueno, depende mucho de qué estás siendo afectado. Las causas de la isquemia mesentérica aguda se puede variar en las tres que hemos marcado, ¿no? En la isquemia mesentérica trombótica, embólica, el vasoespasmo y la trombosis de la vena. La etiología principal de aquí estamos un poquito más, aquí está, del émbolo arterial, por favor, es por patología cardíaca, por una fibrilación auricular, ventricular, lesiones valvulares, que por ahí se suelte el émbolo, por ahí va a viajar el émbolo y va a llegar a la vasculatura mesentérica. En la trombosis es por procedimientos ateroescleróticos. Aquí les hice la imagencita, si se acuerdan, de que empieza a ocluirse la luz del vaso por la aterosclerosis. Esto va a generar estos émbolos, estos trombos. En el vasoespasmo es en pacientes críticos que no tienen la misma posibilidad de generar esa contracción y dilatación de los vasos. O sea que es una isquemia no oclusiva en pacientes críticos que tienen sobre todo el uso de noradrenalina, adenosina, vasopresores. Y en la trombosis venosa, en primera instancia, no está escriptogénico. Y en cuadros que sí se ha podido identificar, que casi el 5 al 15% de los identificados, es por trastornos de la coagulación, ya sea por enfermedades que ya están en la familia, o sea, trastornos de coagulación hereditarios, o los que están adquiridos recientemente por alguna medicación que tenga que tomar por otra patología. Eso sobre todo. Y en la trombosis crónica está usualmente marcada por la aterosclerosis de la misma forma. Ya se empieza a marcar, se empieza a afectar la estructura crónicamente. Y lo único que cambia, bueno, lo que más cambia en la aguda es que hay esta circulación colateral que nos va a proteger a esa sintomatología, ese dolor marcado. Pero es sobre todo, para responder a tu pregunta, arteriosclerosis en la crónica. Muchas gracias, doctor. Y doctor, Con mucho una gusto. pregunta más. Dime, dime. Dijo que la angina intestinal más pertenece a la isquemia mesentérica crónica que la aguda, ¿no? No, aguda, siempre Ah, aguda. El dolor es sobre todo en la aguda, por lo que estamos hablando. Al tener vasculatura colateral, vas a tener una protección. O sea, esos segmentos intestinales que tienen la oclusión van a estar alimentados por toda la red colateral que tiene. O sea, que no te va a generar esa molestia, ese dolor, que al tener en una aguda donde dos o más vasos están ocluidos, no tengo quien los proteja porque no se ha formado esa vasculatura colateral. No hemos tenido ese tiempo, esa lesión y reparación que ha aumentado el diámetro de todos mis arcos de Friolano, de Drummond, de las serpentiginosas. Por eso es el dolor en la aguda. está bien, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, una vez más, les deseo estos temas son muy bonitos, son muy importantes. Estudienlos, repásenlos. Tienen igual sus preguntas de la residencia bueno, en las diapositivas. Son preguntas, como les digo, no les van a preguntar sobre todo de subespecialidad, pero sí les van a preguntar conocimientos sobre la enfermedad. Eso es lo más importante. Y bueno, espero que sigan en este camino y creo que la siguiente semana ya nos vamos a ver con el siguiente tema. Si no me equivoco, ya tocamos. Ah, no, tienen un repaso este fin de semana, ¿verdad? Sí, por lo que me marcan, tienen un repaso. Bueno, igual vamos a continuar con las clases y bueno, les deseo que descansen, que tengan una noche reparadora. Doctor, disculpe, una Dime, pregunta dime, más. dime, con mucho gusto. De la enfermedad de Crohn, ¿cuál dijo, bueno, cuál es mejor para de los estudios para diagnóstico? ¿Una colonoscopía o una endoscopía? Es que ahí depende del segmento que esté afectado. Mira, lo más común es que el daño esté en el ilium terminal o en el colon proximal, en el ciego, ¿no? Por eso llegamos a que la colonoscopía es lo más adecuado, pero cualquiera de los dos estudios endoscópicos es lo que te va a marcar esas lesiones en la mucosa.
O sea, dependiendo en qué segmento estás suponiendo que está la afección, es lo que tienes que hacer. Pero sobre todo por la frecuencia de la patología, yo te recomendaría una colonoscopia con canalización del ilion distal. Ya, en ambos, en colonoscopia y en endoscopia, igual se vería el Se ve aspecto las lesiones. Exactamente, por lo que estábamos hablando, que en todo el tracto intestinal puede haber estas lesiones, que son focales. O sea que desde el ano hasta la boca podemos tener estas lesiones de adoquinamiento. Obviamente hay en lugares que no son tan comunes, ¿no? Pero puede haber esófago, boca. Y bueno, en lo más común es en colon y líquido. Y doctor, ¿el signo de la cuerda igual se observaría en ambos aspectos? El signo del... Sí, o sea, igual se puede evidenciar, sin embargo, se ve mucho más común el signo de la sobreposición mesentérica. Perdón, sobreposición adiposa, en la protección grasa. Ah, ya, ya, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, les dejo descansar, que creo que ya le estoy teniendo casi 2 horas. Estas clases son muy productivas, igual para cualquier retroalimentación nos es muy útil. Y bueno, les deseo un descanso y sigan en su camino a la residencia. Conmigo yo creo que nos vamos a ver, como les decía, el día lunes probablemente. Bueno, nos vamos a escuchar. Y estamos entrando a colon. Bonito tema. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que tengan Excelente un descanso clases, reparador. doctor. Gracias. No, gracias a ustedes, Doctor. muchachos. Gracias a ustedes, doctores. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que tengan una noche reparadora.